tardes. Bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy vamos a darle continuidad al segundo programa que hacemos con el doctor Guillermo Díaz. Guillermo Díaz es un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es decano de la Facultad de Humanidades y hemos acordado hacer una serie de programas. Dentro de esos programas, el anterior que realizamos trató de la educación dominicana, pero la preuniversitaria. Hoy vamos a tratar la educación dominicana en el ámbito de lo que es la educación superior. Si la educación superior será tratada por Guillermo Díaz y luego más adelante haremos un panel sobre educación dominicana donde vamos a ver todos los pormenores de lo que es el desenvolvimiento de la educación dominicana con ya miras a tener una idea global, porque vamos en ese panel a tratar el tema con especialistas de varias áreas del conocimiento, es decir, no solo con educadores, con pedagogos, sino también con filósofos, con economistas, con psicólogos, con sociólogos, con historiadores, es decir, personas de varias áreas del saber para ver y observar y también recopilar lo que son sus impresiones y sus criterios acerca de la educación dominicana. Eso va a ser un panel que vamos a realizar para de ahí sacar un documento que servirá de base para una propuesta sobre la educación dominicana. Se necesita en estos momentos que se le dé énfasis a la educación dominicana, que nosotros nos preocupemos por ella, pero a la vez que creamos conciencia, podamos crear conciencia en el gobierno y en las autoridades para que enfrenten de manera decidida el problema educativo dominicano, porque sin educación no tenemos progreso. El avance de los pueblos se basa en la educación. En ese sentido vamos a ver la segunda entrevista, segunda parte, que ya será sobre la educación superior. Anteriormente analizamos la educación preuniversitaria y más adelante en otro programa que vamos a presentar el panel, un panel ya más amplio y con personas que dominan, expertos de varias áreas del saber. En este momento vamos entonces a presentar la entrevista con Guillermo Díaz, que se titula Perspectiva de la Educación Superior en República Dominicana. A continuación, Guillermo Díaz. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tenemos de nuevo a Guillermo Díaz. El doctor Guillermo Díaz viene a una continuación de lo que era la temática anterior sobre educación, pero ya educación superior. Tenemos que abordar ese tema, doctor. Bien. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Sí, es un tema de mucha actualidad también, de que nosotros hicimos una panorámica general en la pasada entrevista, pero ahora no, ahora vamos a aterrizar en lo que es la educación superior. Específicamente, ¿qué perspectiva tiene la educación superior en la actualidad? Y además de eso, las universidades, ¿qué papel desempeñan las universidades en un mundo en el cual la tecnología y la ciencia se han ido avanzando demasiado vertiginosa? Una velocidad increíble. Que nosotros no pensábamos jamás que íbamos a llegar a este estadio de desarrollo de la humanidad, pero un desarrollo vertiginoso. Es decir, que situaciones que nosotros veíamos, que aceptamos hoy que se dan, invento, descubrimiento más bien de algunas tecnologías y aspectos científicos que se van dando, conocimientos científicos, vemos que dentro de 2 o 3 semanas, 2 meses, un año, ya son obsoletos. Así es. ¿Cómo usted ve esos cambios que se han dado y cómo relacionamos eso con la educación superior? Bueno, muy buenas tardes para todos los televidentes y gracias por
darme la oportunidad de poder continuar en esta misma dirección. Hoy, obviamente, vamos a trabajar la parte que tiene que ver con la educación superior. Respondiendo a la pregunta que usted me hace, evidentemente que las universidades y la sociedad en sentido general, la humanidad en sentido general fue sorprendida por esta explosión en el campo de la ciencia y la tecnología en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, más o menos después de la década del 90 en adelante, ya nos encontramos con otro panorama, una aldea realmente. El desarrollo científico y tecnológico ha convertido a la humanidad en una gran aldea, donde todo lo que sucede, al momento de suceder algo, digamos en China, ya lo sabemos acá. Al momento de suceder algo, instantáneamente que sucede algo en Estados Unidos, ya lo conocemos acá. Ya lo estamos dando cuenta. No tenemos que esperar ese tiempo que anteriormente era necesario esperar para darnos cuenta de cómo estaba el mundo. Por ejemplo, todo este problema del Medio Oriente le hemos dado seguimiento al momento, al momento. Todo lo que Israel hace contra Gaza, contra los demás países. Inmediatamente nos damos cuenta, Entonces, las universidades ahora mismo, la universidad en sentido general, tiene un gran reto, tiene lo que yo también entiendo, una gran oportunidad de seguir aportando hacia el desarrollo, una gran oportunidad de hacer ciencia, una gran oportunidad de entrar en el mundo de la tecnología para el uso, la aplicación y uso de todo lo que tiene que ver con el quehacer universitario en el marco de la formación de los recursos humanos. Y además de eso, esta nueva situación la coloca en el punto que yo diría el punto clave. Es decir, o la universidad en sentido general se ajusta a los procesos que está viviendo la humanidad, es decir, y trata de avanzar y transformarse a sí mismo para transformar o aportar en la transformación de la sociedad, o se queda aislada. Todavía en los años 60 existía tan solo la Universidad de Santo Domingo, que luego, con la ley 5778, le da la autonomía a la Universidad de Santo Domingo y también le reconoce el fuero. Es decir, que hay una situación diferente en este caso, porque ya la universidad se convierte en autónoma, pero hay una limitante también, porque tan solo existía en el país esa universidad. Es decir, no había más universidades, no. Pero hoy no. No, hoy ya tenemos un sistema con unas 50 y tantas universidades, de manera tal que es distinta, la situación es diferente. Mire, usted plantea en términos históricos el problema de cuál era la situación hasta la década del 60. La década del 60, bueno, la Universidad Autónoma, la Universidad de Santo Domingo, 62 surgimiento de la Universidad Católica Madre Maestra en Santiago, un poco más adelante, es decir que del 62 al 83 surgieron alrededor de 13 universidades acá. 13 universidades. Ya teníamos 13 universidades. Producto precisamente de una situación que se dio en una de ellas, hizo que el gobierno que teníamos en ese momento, que era el gobierno de Salvador Rey Blanco en 1983, ese gobierno ya estableciera alguna normativa para lo que sería todo lo que la evaluación o el seguimiento al quehacer universitario, porque se dio una situación en una de las universidades de ese momento. Si mal no recuerdo, se llamaba UCIFA, esa era la sigla de UCIFA, Universidad. La dirigía una señora que ahora mismo no recuerdo el nombre. Entonces, en el 83 surge ese tipo de reglamentación, donde ya se regula, se plantea
regulación de la educación privada. Pero fíjese cómo una regulación realmente no surtió los efectos que tenía que surtir, porque en definitiva, gran parte de todas esas universidades operan así. Bueno, en el 66 surge la UNFU, producto de el movimiento renovador, como consecuencia del movimiento renovador. Posteriormente a los resultados, lo que fue la llamada guerra patriótica o guerra de abril del 65. Y así nos vamos encontrando en cada momento hay situaciones que son situaciones que deben ser afrontadas a partir de. Yo insisto mucho en el asunto porque llegamos entonces a la formación del CONES y posteriormente ya a la formación del Ministerio de Educación Superior, pero tenemos debilidades, o sea, hasta ese momento había una debilidad increíble, porque las universidades operaban como instituciones sin fines de lucro desde el principio, pero no había una ley sino hasta el 2005, ya donde se establece el asunto de cómo deben operar las organizaciones sin fines de lucro. Es decir, que todo ese tiempo, las universidades que fueron creciendo y desarrollándose, fueron formándose, fueron instituciones que prácticamente se desarrollaron sin ningún tipo de supervisión. En el momento actual hay una situación de hecho. ¿Cuál es la situación de hecho? Se quiere fusionar el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Es decir, lo que es la educación superior con la preuniversitaria, educación preuniversitaria. Todos conocemos las debilidades de ambas. Conocemos las debilidades del sistema en sentido general. Conocemos las debilidades del sistema de educación superior, pero también conocemos las debilidades del sistema preuniversitario. Esas son debilidades tan profundas que hizo posible que la sociedad dominicana se organizara y estableciera un gran movimiento para exigir que el Estado atendiera como debía ser la educación preuniversitaria. Sin embargo, no vamos a decir que no se han operado cambios, se han operado cambios, y cambios significativos a nivel de la educación preuniversitaria, pero no han sido precisamente los cambios que esperaba la sociedad dominicana. No han sido los cambios que esperaba. Todavía tenemos nosotros debilidades en términos de egreso de los preuniversitarios. Todavía no están llegando a las universidades del país, están llegando una serie de jóvenes formados como bachilleres que tienen debilidades. Y son las universidades entonces las que tienen que comenzar a remediar esas debilidades. Pero todavía estamos nosotros en el marco de una definición de lo que sería un plan, que es lo que yo estoy llamando, un plan que le permita al país, en base a lo que es su estrategia nacional de desarrollo, que le permita al país poder incorporar elementos importantes para el desarrollo, no solamente la formación del joven que va a ingresar a la universidad, sino también de asumir el problema de su identidad como nación, de unos valores que son las debilidades de la educación preuniversitaria. Sí, pero relacionando ese caso de la educación preuniversitaria con las universidades, porque en las universidades es que se forman los profesores que van a impartir docencia en el nivel preuniversitario. Entonces, ¿qué deficiencia hay? Porque hay mucha queja con eso, de que las universidades no están creando los profesores del nivel con nivel, porque vemos que muchos no pasan las pruebas que le dan cuando van a seleccionarlo. Es decir, esa evaluación que se le hacen a esos profesores, muchos de ellos que salen todos de la universidad. Regresan Entonces, ¿por qué hay tanta dificultad
para poder seleccionar esos profesores. Si eligen, a veces le hacen prueba a una cantidad y más de la mitad, por no decir, reprueba. Sí, correcto. Yo digo que hay una debilidad en lo que es la oferta curricular para formar los maestros, la formación de maestros. Creo que ahora, por ejemplo, yo estuve trabajando en un programa en el Ministerio de Educación Superior, conjuntamente con la OEI, y fui contratado como especialista para eso, para una evaluación de lo que era, pero ya en el nivel, digamos, de especialidad. En el nivel de grado, yo creo que está haciendo falta reforzar algunos aspectos que son importantísimos. Por ejemplo, el maestro tiene que tener dominio de los contenidos que va a desarrollar y dominio pedagógico. O sea, yo no estoy planteando el pedagogicismo puro y simple, ni tampoco lo otro, el cientificismo puro y simple. Yo estoy planteando que haya un equilibrio. O sea, que el maestro que egresa como biólogo, maestro que se forma como biólogo, sea un maestro que vaya a las aulas y realmente se pueda desempeñar como biólogo y pueda hacer posible que los estudiantes, que sus estudiantes puedan asimilar, puedan asumir, tiene que establecer en base a estrategia pedagógica, tiene que establecer una metodología que haga posible que los estudiantes puedan. Ahora, hay otro descuido. La escuela no es solo todo para hacer la escuela. Yo creo que tenemos también debilidades a nivel de lo que es la familia. En ocasiones la familia envía a su muchacho a la escuela y punto. Pero no le da seguimiento si se le hizo tarea, si se le pusieron tareas, cuáles fueron las tareas, cuál es esto, cuál es aquello. O sea, no hay una colaboración permanente. Anteriormente había más colaboración de parte de la familia con relación a la escuela, aunque se tenía un criterio de que el segundo papá es el maestro. Yo no creo en esto. Yo creo que solo los niños tienen un papá y una madre, pero real efectivamente eso ha ido creando esas debilidades. Pero en el campo, por ejemplo, los planes de estudio con lo que se trabaja para la formación de maestros en las universidades, creo que tiene que ser reforzado. Hay que reforzarlo. Y más en estos tiempos. Mucho más en estos tiempos, donde el maestro tiene la posibilidad de apoyarse en la tecnología, apoyarse en todo este desarrollo que tenemos, hemos alcanzado, que ha alcanzado la humanidad, para hacer posible más efectivo, o sea, darle más nivel de efectividad a su trabajo, apoyarse en la tecnología. Entonces podríamos decir que hay, porque usted señala muchas debilidades, sí, que es decir, hay que darle de frente para poder resolver todo ese problema. Pero, ¿cuáles son las fortalezas que podríamos decir que tiene? Es decir, ¿hay alguna fortaleza en la cual nosotros podríamos apoyarnos claro, para desarrollar esa educación a ese nivel? Claro, yo entiendo que una de las fortalezas que tenemos es el asunto de que ya la educación preuniversitaria tiene un presupuesto que puede hacerlo. Parte de ese presupuesto tiene necesariamente que ir a la formación y a elevar la calidad de la formación de los maestros. Ahí el Instituto de INAFOCAN tiene abierto una serie, pero yo entiendo que hay necesariamente que trabajar con programas más puntuales directamente a los fines de que podamos nosotros tener mejores resultados. Otra es la selección de las personas que van a ingresar en las universidades para ser maestros. Es decir, la selección de los maestros. Yo creo que hay que tener una visión más clara con respecto a eso. Las instituciones de educación, de formación de maestros tienen que tener un criterio de selección. No es que
hagamos de esto un asunto de que solo los dos, pero yo creo que debemos seleccionar. El maestro es una categoría importantísima en todas las sociedades. En ese sentido, es obvio que si nosotros vamos a formar, el sistema requiere 5.000 maestros dentro de 10 años, entonces nosotros tengamos, por decirlo, un tiempo, nosotros tengamos tiempo para seleccionar adecuadamente las personas que van a ser maestros. Yo insisto mucho en lo siguiente. Si, por ejemplo, y eso nada más, a mí me dicen, bueno, por poner un ejemplo, hay algunas profesiones que definitivamente un error cuesta la vida de murieron y lo enterraron. Pero en el sistema educativo, donde lo que se vaya a preparar desde la niñez hasta el fin de la vida, cualquier error que se cometa en la formación de los maestros ahí, eso va a ser para toda la vida. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado para seleccionar las personas, los jóvenes que van a ingresar a las universidades tiene que haber un estímulo. No es posible que queramos tener maestros buenos, excelentes, maestros de primera calidad, y realmente no haya un estímulo para ese tipo de maestros. Tenemos que abrir las oportunidades para que los jóvenes que estudian eso puedan hacer su posgrado, puedan hacer su doctorado, puedan hacer esto, puedan mantener una relación directa con maestros de otras latitudes para ir asumiendo experiencias positivas de esas latitudes que se puedan implementar en República Dominicana. Todo este tipo de cosas está abierto, tenemos los recursos. Porque es lo que yo digo, están los recursos. Anteriormente peleaban porque no había los recursos, pero el Ministerio de Educación de República Dominicana tiene todos los recursos del mundo, al punto tal de que en la mayoría de todo este tiempo ha estado devolviendo recursos que le sobran. Lo que yo pienso a veces es una situación que uno ve un poco preocupante, que es en el caso, por ejemplo, de la formación de los maestros. También cuando se toca ese tema, muchos dicen, vamos a traer profesores de otros países. Muchos dicen de Cuba y de otras naciones, para que puedan hacer el papel que no hacen los que están aquí, que quizás no tienen la misma orientación, porque también el problema es del modelo educativo. Sí. Yo veo que en Cuba, por ejemplo, yo estaba allá y veo la forma en que ellos se educan y cómo educan a los hijos. La familia se integra al proceso, como usted bien dice, que debe ser así, se integra al proceso de educación del niño y del adolescente. Pero también hay otro factor muy importante, también es la investigación. El profesor cubano investiga y también hay a pesar de la situación económica que ellos tienen, hay una situación que no era de nosotros. Aquí hay más recursos para eso, para investigar, allá, por ejemplo, yo estuve viendo la estadística, la última que vi, que tienen 200 centros de investigación y que investigadores hay alrededor de 20.000 investigando. Entonces uno dice, pero ven acá, no tiene recursos. Entonces, ¿qué pasa aquí con todos estos recursos que nosotros tenemos y no se ven los resultados? El caso incluso de las universidades, no investigan. Es difícil usted conseguir un profesor investigador. Aquí hubo un departamento que estaba buscando 15 investigadores y tan solo consiguió 3. Es decir, que se integraran a ese proceso de investigación 3 profesores de los miles de profesores que hay en la UOC, que podrían en esa área dedicarse a investigar. Sí. Entonces, a veces uno piensa, dice, ¿cómo enfrentar eso? Porque se trata también de eso, no se trata, porque cuando nosotros vemos la universidad, tenemos a veces un mal concepto de cuál es la función de la universidad. La universidad a veces se ve como tan sola de
difusión de conocimiento, pero también la universidad para crear Tiene conocimiento. que crear. Porque si no creamos conocimiento, nunca vamos a ponernos a tono con los nuevos tiempos. Así mismo, por eso es tan importante nosotros, porque podríamos tener una universidad como son prácticamente todas las universidades que tenemos en el país, los cientistas. Sí. Claro. Su preocupación es la docencia. Sí, crear profesionales. Crear profesionales. Y tratar de suplir lo que es las necesidades técnicas profesionales de la empresa, es decir, de los empresarios, de los negocios y del Estado. Ahí es que se ha limitado. No hay preocupación en sentido general por la investigación. Y usted chequea, por ejemplo, en términos de presupuesto que se ejecuta en cada una de las instituciones de educación superior, incluyendo la nuestra, la UAS. ¿Cuál es el presupuesto más bajo que hay? ¿Para qué? ¿Cuál es la partida de ese presupuesto menor? La de investigación. No digamos que debe, no, pero por lo menos debe estar en cierta medida en proporción directa con las necesidades de investigación que tiene el país. Y es la universidad donde más se investiga. Me dicen, no, porque tiene todo no tiene todos los recursos del mundo. Pero es la universidad donde mayor esfuerzo hay. Incluso es la universidad donde tenemos carreras que otras instituciones de educación superior no la tienen, no la imparten, y son las carreras de mayor cuestión, por ejemplo, las de física, biología, y ciencias puras. Otras universidades del país se han dedicado nada más que a formar para todo lo que tiene que ver con la actividad de negocio, donde no hay, no es que no hay que invertir, hay que, la universidad tiene que invertir para tener buenos profesionales en esa área, pero no es tan comprometida con la investigación de las ciencias puras o de las ciencias duras. Aquí tenemos esa ventaja. Incluso tenemos infraestructura que todavía no se está, digamos, utilizando al 100%, producto de incomprensiones que hay al interior de la propia institución. Pero es una institución que tiene. Yo insisto que hay que dedicar más recursos a la investigación, hay que dedicar, por ejemplo, yo digo, cuáles son los niveles de investigación que tenemos nosotros para redefinir todo lo que tiene que ver con la oferta curricular en el nivel de grado y en el nivel de posgrado. ¿Cuáles son los estudios que tenemos? Tenemos varios estudios, pero nos hace falta otros estudios. Por ejemplo, se está investigando aquí en el país todo lo que tiene que ver con la oferta curricular que está requiriendo la sociedad actual. Cómo incorporar esa tecnología a la educación superior, incorporarla de tal manera que no pierda esa tecnología su esencia, ni la universidad pierda la esencia de formar recursos humanos no solamente para manejar tecnología, sino recursos humanos capaces de decir esta tecnología se maneja de esta forma, la mejor manera para manejarla es así, hacer esto, y pensamiento crítico. Me dijeron en estos días, estuve hablando del pensamiento crítico, no, los sistemas educativos no forman, solo forman. La teoría de Paulo Freire, educación bancaria. Pero yo insisto, entonces sí, de ser así, no hay ni siquiera que pensar en, sino seguir el modelo que tradicionalmente se ha seguido. Usted va a la universidad, se forma para incorporarse directamente en esto, y cuando usted llega a la empresa, usted llegó a la empresa, pero oye, llegó al mundo del trabajo, pero que se bien, usted no cuestiona nada. Póngame este clavo aquí, ponga ese clavo aquí, haga esto, y ese no es el profesional que hay que formar. Y la criticidad no está única y exclusivamente para que, no, la criticidad está para yo ver
donde se está diciendo que se haga esto, se haga aquello, es decir, eso, ahí no se puede hacer esto. Ahí lo que hay que hacer es esto, un pensamiento crítico, porque es un pensamiento reflexivo. Pensamiento. Ahora, la universidad, a partir del movimiento renovador, que empezó en septiembre del 65, es decir, resultado de la misma guerra de abril del 65, por lo menos ya ahí se veía que había otra visión de lo que iba a ser la universidad. Y por eso fue que un sector se fue de aquí, porque se crearon dos consejos universitarios, se dividió el consejo universitario y no se fueron y organizaron la UNFO. Es decir, que había esa situación de crear también eso que usted dice, un pensamiento crítico. Ese era también uno de los fuertes que había. Y ahí se aprobó la libertad de cátedras. Claro. Y eso era para eso, para formar profesionales con pensamiento que cuestionen la realidad mundial, nacional, y todo lo que eran las situaciones anómalas que se iban dando. La reforma de Córdoba fue un aspecto que se retomó, porque fue en 1918 en Córdoba, Argentina, pero aquí a partir del 65 se trató de hacer ese esfuerzo. Esfuerzo que después, con los años, nos dimos cuenta que fue echándose a un lado, como siempre se hace en el país. Luego vino aquel informe Richardson, que daba todo un diagnóstico de lo que era la realidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y había algunas recomendaciones cómo mejorar esa situación. Más adelante vino cuando Febrillé, cuando Mateo Aquino Febrillé era rector, que se intentó, es decir, en el 2009, se intentó hacer una reforma también, ese proceso de reforma, y actualmente estamos también en una comisión que está ejecutando reforma, es decir, esta gestión de Trudy Beltrán también se proyectó hacer una reforma universitaria. Es decir, un proceso donde se está tratando ahora de los estatutos, a ver cómo se hacen algunos cambios, porque hay que actualizar, la universidad está desactualizada, porque que el mundo ha cambiado desde ese último estatuto que se hizo, el 2011, 2012, por ahí, porque se hizo. Entonces eso hay que remodelarlo, hay que cambiarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos. Hay que adaptarlo a los nuevos tiempos. Ahora, esa reforma, ¿cómo usted cree que podría enmendar parte de esos criterios que nosotros estamos? Porque en la universidad, después del, digamos, 70, había una necesidad de evaluar profundamente todo lo que fue el movimiento renovador en ese momento. Real, efectivamente no se hicieron las evaluaciones pertinentes, y entonces debilidades que pudimos haber resuelto, habíamos resuelto una serie de cuestiones. Entonces se le dio larga. Yo, por ejemplo, veo que aquí ha habido grandes momentos por ejemplo, ha habido gestiones que han dicho, bueno, es por aquí que vamos. Otras gestiones, por ejemplo, una gestión importante, interesante, una gestión que estableció, bueno, no, es que la universidad no puede continuar. Tenemos que pensar en lo que es la evaluación profesional. Y entonces estableció un programa, el primer programa de evaluación profesional, que en principio los maestros decían que no se iban a dejar evaluar. ¿Por qué? Porque tenían en la cabeza el asunto de que era una evaluación punitiva, pero realmente no era una evaluación punitiva, era una evaluación para ver hasta dónde se correspondía el contenido que estaba impartiendo el maestro con la realidad que vivía. Hubo otros momentos hasta llegar a... Pero hemos tenido momentos importantes. Tenemos el problema. ¿Cuál es el problema? El problema que existe en la sociedad dominicana. Una gestión inicia algo importante. La gestión que le sucede, entonces comienza a trabajar con su propio librito.
al no tener nosotros una planificación de lo que tenemos que hacer en sentido general por 10 o 15 años, y entonces se está, cada rector que llega, cada rector que, entonces, voy a hacer esto, en ese interín, la universidad entonces ha caído en la trampa de la politiquería, no la política. Yo insisto, la academia tiene que tener su, y la tiene, su misión, y su visión tiene su política educativa, tiene su política definida. Ahora, una cosa es esa política y la otra es lo que las personas hacen muchas veces para poder llegar aquí a dirigir la academia. Comprometen cosas con personas que realmente no tienen la más mínima idea de cómo se gestionan esos procesos que se dan al interior de la universidad, que son procesos complejos, no son procesos son procesos complejos porque son procesos que tienen que ver con la formación del sujeto, la formación del sujeto, y no es nada más que la dimensión la dimensión manual, es su pensamiento, eso, por lo tanto, ahí donde tiene que jugar un papel importante la academia en términos de sus planes tiene rápidamente, la universidad en sentido general está abocada, tiene que abocarse a hacer los ajustes que tiene que hacer para ponerse más o menos a tono con el desarrollo científico y tecnológico del momento. Las exigencias que ese desarrollo científico y tecnológico le van a exigir al egresado de la universidad. Sí, ahora se ve, por ejemplo, ahora que usted habla de la politiquería, también el aspecto del clientelismo, es decir, un clientelismo que perjudica a la institución. Pero claro, sí. Claro, llega un momento en que las instituciones dejan de lado lo que tiene que ver con la parte académica y entonces asumen otro tipo de compromiso. ¿Por qué asumen otro tipo de compromiso? Porque también en el plano de las reformas que se están planteando y de hacer los ajustes estatutarios a los fines de una de las cuestiones también que hay que tener en cuenta es la siguiente, la universidad, porque es que tenemos una sociedad donde el primer ejecutivo puede hacer todo lo que le parece con los recursos de nosotros, los ciudadanos, recursos que nosotros aportamos, recursos económicos. Y pueden, no, que yo, no, déjame poner aquí a fulano de tal, y fulano a hacer esto y hacer. Entonces, aquí también hay necesariamente que asumir el problema de un liderazgo importante, un liderazgo con visión, de que entienda que los recursos que está administrando, que se administran aquí, son recursos públicos. Y por ser recursos públicos, tenemos que administrarlos con rigurosidad y real y efectivamente. Bueno, en la universidad tenemos algunas debilidades, por suerte, debilidades de este tipo son debilidades que están bajo los ojos de muchas personas y pudiera, pero realmente hay que tener mucho cuidado con relación a esta parte. Yo, por ejemplo, que fui decano, en una anécdota que le voy a... En una ocasión recibí un cheque de una institución privada de 200 más o 250,000 pesos el cheque. Cuando ese cheque llega aquí para Guillermo Díaz, yo digo, ese cheque no, le dije a la persona que tenía el cheque, le dije, no, envío nuevamente allá. Eso es a Guillermo Díaz. Guillermo Díaz tiene su sueldo de la universidad. Ese es un cheque que si quieren es a la facultad de humanidades y que se especifique para qué ellos lo están donando ese dinero. Quieren que sea abanico, que se ponga ahí en el cheque para compra de abanico para las aulas. Quieren que se haga esto, que se haga, pero para Guillermo Díaz no. Guillermo Díaz no.
Entonces hay que tener mucho cuidado con estos asuntos, porque si uno es administrador público, un servidor público lo que está administrando son las cosas públicas. Y hay obligatoriamente que ser muy, muy, muy cuidadoso. Sí. Y entonces, usted plantea, por ejemplo, porque ahora hay muchos desafíos y muchos retos para la universidad. Dentro de los, mire, desafíos hay por demás. Por demás. Un desafío inmediato es cómo la academia asume una postura de articulación con la sociedad. Es un desafío. Sí. Si la universidad está desconectada de la sociedad, los profesionales y técnicos que está formando, los profesionales que está formando, los especialistas que está formando, tienen esa misma desconexión. Sí. La universidad tiene obligatoriamente que estar articulada. Articulada no quiere decir entregada, que es lo que muchos de los académicos muchas veces están cuestionando y criticando, diciendo, no, que Guillermo dice que hay que, no, la articulación. La articulación no es que sea entregada. La universidad tiene que ir con un planteamiento claro. ¿Cuál es el planteamiento claro que tiene que ir? ¿Qué es lo que la sociedad necesita? Necesita esto, con cuáles condiciones la necesita, cuáles son las competencias que necesita, exige la sociedad para el mundo del trabajo para incorporar. Eso son la parte. Ahora, espérate, ese profesional que te vamos a enviar es un profesional que además de eso que tú quieres, la sociedad necesita eso, el mercado laboral necesita eso, se necesita por acá. Entonces, ese profesional, como está formándose en una academia que tiene una misión y una visión, y esa misión y esa visión te dice formar unos recursos humanos, es decir, nosotros somos una academia que tiene esta condición, pero tiene necesariamente que tener en cuenta la parte crítica, el pensamiento crítico. No es nada más que formar el ingeniero eléctrico por formarlo. Un robot para que no, es un ingeniero que piense, un ingeniero que le duela los 48.000 kilómetros cuadrados que tenemos, un ingeniero que vea más allá de esos 48.000 kilómetros cuadrados, un ingeniero que pueda incorporarse en lo que son los problemas regionales, un ingeniero que pueda incorporarse en lo que son los problemas mundiales. Ese es el ingeniero que necesitamos. Entonces no es entregado. No, pero ven acá, Guillermo, entonces tú quieres. No, espérate, no es nada más que la UAS. Todas las universidades tienen su misión y tienen su visión. La nuestra tiene una misión y una visión que hay. Todo el que trabaja aquí debe conocerla y entender que tiene que respetar y actuar conforme a esa misión y a esa visión de la universidad. Sí, analizar las necesidades del país, esa debe ser una misión más importante de las universidades. Es decir, no solo de la UAS, de todas las universidades. De todas. Ver qué se necesita. Pero yo, un dato curioso, recuerdo un decano de aquí, de humanidades, que estaba dando una conferencia en la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Y le preguntaron del público, salió una pregunta: profesor, decano, ¿qué pasa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, verdad? ¿Por qué hay tantos estudiantes de psicología? Y él contestó y le dijo: mira, el problema que se da en esa carrera como esa es que hay muchas personas que tienen problemas psicológicos, y para poderlo resolver entonces se va esa juventud a estudiar psicología. ¿Tuve qué respuesta? Porque le dijo, pero eso no es respuesta. No. Hay una situación real de que las personas se van a derecho, se van a estudiar derecho, se van a estudiar psicología, se van a estudiar enfermería, van a ese tipo de carreras. Vamos a buscar qué motivo es. Exactamente. Es decir, y vamos a ver cómo reorientamos esos jóvenes para que vayan a otras áreas donde ellos puedan también servir, también aportar. Correcto. Y priorizar las carreras que se van a impartir. Claro. Por ejemplo, yo soy de lo que creo, bueno, nosotros ahora mismo, la sociedad mundial, y de manera particular la sociedad dominicana, necesita la formación
de psicólogos, sociólogos, las situaciones que se están dando. Buena formación de psicólogo y sociólogo. Aunque sean pocos, pero bien formados. Bien formados. Pero necesita también formar personas para que no colaboren en la solución del problema energético que tenemos. Necesita también formar recursos humanos con las capacidades para formar, digamos, resolver el problema que tenemos en términos de minería, en términos de esto. Necesita todos los profesionales. La nueva tecnología. La nueva tecnología. Ahora mismo, ese es un gran reto. No solo para la formación de lo que se necesita, sino que es un reto para que la universidad se emplee a fondo a ser posible que los maestros que tenemos en las universidades se apoyen en la tecnología, pero para eso tiene obligatoriamente que tener, ahí es donde yo digo, no, entonces tiene que haber un plan, porque no es posible uno tener una universidad y tener un maestro trabajando con 40 horas por semana, porque la mayoría de las instituciones de educación superior que tenemos nosotros en todo el área, más o menos son 20 horas de trabajo por semana. Aquí los maestros están trabajando 40 horas, aquí en la universidad, donde hay posibilidad de eso. Y es peor, hay profesores de aquí de la UAS que de aquí se van a otras universidades. Y eso se debe a lo siguiente. Tienen a la UAS como la universidad que al momento de su retiro como docente, se va con un retiro para y la posibilidad de comprar medicamentos que va a necesitar para la compra de su medicamento. Porque hay algunas de esas instituciones de educación superior privada que lo que. Sí. Ese es otro problema. Calidad de la educación. Pero calidad de la educación implica que usted quiere tener un maestro 1-1. Pero usted tiene que pagarle como maestro 1-1 y tiene que darle un trato como maestro 1-1. En las instituciones donde el maestro 1-1 es una institución donde posiblemente ese maestro tiene nada más que 3 o 4 o 5 horas de clase por semana. Pero ese maestro tiene que estar dedicado a la investigación. Ese maestro tiene que estar dedicado a asesorar proyectos. Ese maestro tiene que estar dedicado a la planificación. Ese maestro se está dedicado. Es un maestro que está rindiendo. Aquí no, aquí tenemos instituciones académicas que han estado hora trabajada, hora pagada. Sí. Por eso el maestro entonces tiene que vivir en esa agonía. Pero además de eso, es un reto también, si queremos tener mejores profesionales, a las aulas hay que bajarle número, cantidad de alumnos. No es verdad que con 40 estudiantes vamos a ingeniería, digamos, con 40 estudiantes en una sesión de ingeniería. Sí, yo recuerdo una aula que había en la Facultad de Ciencias, que eso lo abarrotaban. El aula 100. Yo di clase, a mí me dieron clase ahí, eso parecía una manifestación. Ahí recibí yo, óigase bien, éramos como 140. Sí, así es. Y ahí estaba, recibimos una asignatura, cálculo vectorial, en aquel entonces. 140 estudiantes. Imagínate. ¿Cómo no así? Ahí había estudiantes sentados en la parte frontal, la parte delante. Habían estudiantes parados allá al fondo. Habían estudiantes parados en los laterales. Era increíble. Esa era, ¿Y qué podía uno hacer? El maestro daba sus orientaciones y todo esto. Entonces, era otro momento también, porque había otro momento, había una juventud que estaba más dedicada al problema de sus estudios. Tenía más compromiso, sí. Unos compromisos sociales que hacían posible que él tuviera que responder de manera más positiva
en términos de su formación. Y aunque ahora, doctor, ahora hay más facilidades. Porque yo recuerdo ahí en la biblioteca vieja que estaba donde hoy está el registro, eso era un desastre para uno conseguir un libro. Ahora usted lo encuentra donde quiera, solo da un clic ahí ya y lo descarga. Pero ahí está. Hay más facilidades. Sí, es cierto. Pero ahí yo veo entonces la otra parte. En aquel momento el compromiso social hacía posible. Nosotros teníamos un compromiso con nosotros mismos y con el país. Debíamos formarnos para dar nuestro servicio a la nación. Y teníamos, digamos, poco antes, todo un movimiento donde se incorporó la juventud a la defensa de lo que entendía eran los mejores ideales. En la actualidad, lo que hay es lo siguiente, si usted se da cuenta, lo que hay es lo siguiente. Nuestra juventud la han ido corrompiendo por todos los lados. Y aunque está a un clic, en las bibliotecas están a un clic, la mayoría de los jóvenes de nosotros lo que está pensando es en otra cosa, y lo han, digamos, bombardeado tanto, en el sentido de que lo que hay que hacer es dinero rápido, que ahora mismo gran parte de la juventud de nosotros que piensa ser que es pelotero, para conseguir un dinero rápido y ser un potentado. Anteriormente nosotros no, los padres de nosotros no, hay que estudiar, hay que aquello, y por donde quiera. Yo recuerdo los anuncios de aquel entonces, son las 9 de la noche, ¿sabes dónde están tus hijos? Era así. Ese era, por televisión se pasaba todo esto, son las 9 de la noche, ¿sabes dónde están tus hijos? Pero ya no hay ese control, y la familia está. Comenzaron corrompiéndonos a los jóvenes que participaron en la guerra de abril. Se llevaron para allá, lo corrompieron por allá y después de corrompido por allá, hundió el país y lo tiraron acá. Y eso ha sido un desastre. ¿Qué perspectiva entonces, mirando ese panorama? Bueno, mirando este panorama. Debemos a la educación dominicana. Mirando este panorama, yo entiendo que podemos y tenemos que seguir haciendo grandes esfuerzos para en el plano de la educación superior, la perspectiva está en función de si las instituciones, la universidad como tal, en sentido general, asume la responsabilidad que tiene que asumir. Estamos en un momento diferente a 2000, estamos en 2025, estamos en un momento distinto a 1900, 1914, 1918, estamos en otra época. Y la universidad tiene obligatoriamente que asumir entonces este reto y hacer una reevaluación completa de todo su quehacer, desde liderazgo hasta lo que es currículum, oferta curricular y todo esto, entonces avanzar en esa dirección. Esa es la... Entonces, hay una buena oportunidad también. Yo siempre soy de lo que creo que la vida nos presenta, siempre nos va a presentar, que asumamos las oportunidades o que las dejemos pasar. Aquí hay una buena oportunidad para nosotros de lanzar todo lo que es la universidad de República Dominicana. Eso es lo que queremos. Pero a veces uno piensa y llega a la conclusión, es que la educación superior está en una crisis actualmente. Es decir, hay una crisis donde los valores, la calidad, la posibilidad de nosotros superar esta situación que se presenta ahora como un reto, un desafío para nosotros vencer todas estas dificultades.
Es decir, hay una crisis Sí. en la educación superior. Sí, yo lo creo, porque es que hay una crisis a nivel de la sociedad y la universidad como institución refleja esa crisis. Es una crisis, obviamente, es una crisis que hay que manejarla para entonces, desde la universidad, pero si la universidad se aleja, se aparta de lo que son los aspectos que debe aportar para la solución de esa problemática a nivel social, a nivel de la sociedad como tal, entonces la crisis se profundiza aún más dentro de la universidad. Yo, por ejemplo, voy a hablar de la honestidad. La honestidad. Y hablamos de que los profesionales que están egresando fundamentalmente de una área muy, no, que no tiene, no, ciertamente, entonces la universidad tiene que poner reparo ahí. Que las personas que tienen que ver, los profesionales que tienen que ver con el derecho tienen estas debilidades, tienen que poner reparo para ver cómo. Que se forman en el área de la educación tienen esta dificultad y esta debilidad. La universidad entonces tiene que evaluar eso para fortalecer esa parte dentro de su currículo o de la currícula, fortalecer esa parte de esta manera que las universidades tienen un gran reto ahora mismo, ciertamente, darle seguimiento a lo que es el establecimiento de la currícula, del currículum en la universidad, es un gran reto que creo que no se le está dando seguimiento desde la universidad, desde el interior de la universidad, porque muchas veces las oficinas que se tienen para estos asuntos se dedican más a la planificación, pero nada más que la planificación de todo lo que tiene que ver los elementos curriculares. Pero a la hora de la evaluación y el seguimiento a la implementación de lo que se ha planificado, se planificó esto, pero ¿cómo se va a implementar? ¿Dónde están los equipos para la implementación? ¿Dónde están esos equipos que tienen que darle seguimiento a esa implementación para ver si realmente esa implementación se está haciendo tal y como se fue planificada? Por ahí hay. Ese es otro reto que tiene la universidad. La universidad tiene un reto también, decía la articulación con la sociedad. Ese es un reto del momento. ¿Cómo se articula la educación superior con el mundo del trabajo, con la sociedad en sentido general? ¿Cuáles son los aportes que tiene que hacer la academia para eso? Eso es otro reto, un reto uno, porque ha estado desvinculada y de manera específica la UAS ha estado desvinculada de la sociedad. Sí, bueno, doctor Guillermo Díaz, nosotros tenemos un compromiso que es grande. Un compromiso grande. Sí. Posiblemente, le voy a decir, posiblemente haya algunos de los compañeros que están mirando el programa que a eso hay que hicieran la cabeza nuestra por lo que estamos planteando, pero realmente tenemos que hablar con claridad. Sí. Si nosotros queremos que la universidad en sentido general, en sentido amplio, y específicamente la UAS, sea un motor, sirva de motor para hacer los aportes a la sociedad, entonces tenemos que hablar claro. Es un aspecto que se ha ido perdiendo en la UAS. Sí, claro, los debates, la confrontación de ideas. No hay debate, no hay confrontación de ideas, todo está aparentemente bien, todo bien, nada, y yo insisto que no, todo está bien. De todos modos, nosotros tenemos un compromiso que hacer un panel, aquel panel que el programa anterior estuvimos enunciando de que vamos a hacer un panel con sociólogos, economistas, psicólogos, es decir, de varias áreas del saber, filósofos, los filósofos se expresen y ver entonces cómo nosotros articulamos toda lo que es una idea en común
para ver qué se hace y cómo ¿no? podemos. Y nosotros, lo que surja de ahí, entonces nosotros hacer entrega tanto al Ministerio de Educación Superior, porque habrá, me imagino yo, y a las instituciones de educación superior. Claro, sí. Porque ese es el aporte. ¿Cuál es el aporte? Bueno, hicimos este evento tiene este programa, en este programa esto, se trabajaron estas líneas dentro del trabajo que se hizo. Ay, mire, esto incluso entregar, si hay necesariamente que llevarla a otras instancias, entonces también crear las condiciones para que esas instancias, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, bueno, nosotros, bueno, mire, aquí tenemos esto, diputado y senador, mire, aquí tenemos esto. ¿eh? Antes que, mire, esto es lo que tenemos nosotros. ¿eh? Eso no es el resultado de la reflexión de dos personas, es el resultado de la reflexión de muchas cabezas pensantes y gente bien formada que entiende que debemos trabajar en esta dirección para superar las debilidades que existen en nuestro país. Bueno, doctor Guillermo Díaz, una palabra de despedida al público que... Bueno, ¿qué le puedo decir? Bueno, estaremos siempre a las órdenes, estaremos siempre a la disposición del programa para hacer los planteamientos que hacemos, sin ánimo de entrar en asuntos de polémica, pero sí abriendo espacio para el debate, abriendo espacio para el debate, con el debate constructivo, el debate para elevar los niveles de la comprensión de algunos aspectos de la sociedad dominicana, siempre estaremos a sus órdenes, dispuestos a, cuando usted así lo indique, participamos en esto. Muchas gracias, muchas gracias. Será hasta el próximo sábado con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Muchas gracias, doctor Guillermo Díaz. Muy bien. Bueno, será entonces hasta el próximo programa, donde seguiremos con esta temática sobre la educación, importancia de la educación dominicana en el país. Será el panel que vamos a desarrollar con el doctor Guillermo Díaz. Bueno, despedimos el programa hasta el próximo sábado. Muchas gracias.